Un gusto saludarlos, estimados estudiantes de grado 11 de nuestro colegio Luis Hernández Vargas. En esta oportunidad nosotros estamos desarrollando, algunos de ustedes ya han entregado, la actividad relacionada con fenómenos ondulatorios. Comencemos diciendo algo interesante. Nosotros estamos en un tema chévere que se llama las ondas. El comportamiento de las ondas es algo importante para entender fenómenos en la física. Y dentro de ese comportamiento de las ondas, nosotros vemos algo que se llaman los fenómenos ondulatorios. Entonces, para esta actividad, nosotros vamos a hacer una simulación de los fenómenos ondulatorios en un software de física interactiva de la Universidad de Colorado. Este software lo encontramos fácilmente y es utilizable tanto en los celulares como en los computadores. Esos fenómenos ondulatorios tienen una condición, o por qué son fenómenos ondulatorios. Hablamos que el comportamiento de las ondas se repite en determinadas condiciones. Nosotros hoy contamos con internet, con telefonía móvil, con televisión, con horno, microondas. Todas estas máquinas y todos estos dispositivos trabajan a base de ondas. Y los fenómenos ondulatorios explican el comportamiento de las ondas. Propagar una onda cuando cambia de un medio a otro medio, por ejemplo, cuando la onda viaja entre el aire y el agua, ¿sí? O cuando se superponen obstáculos entre ellas. Para nosotros es muy llamativo esa imagen que tengo de fondo. En la piscina jugamos cuando golpeamos el agua, cuando lanzamos una piedrita sobre un río, o simplemente cuando vemos el comportamiento de las olas en el mar. Este es un espectáculo mágico, sin importar qué tan estudiado estemos en el tema de ondas. Estos comportamientos siempre nos van a llamar la atención. Los fenómenos ondulatorios con los cuales vamos a trabajar solo son 4. En realidad son más fenómenos ondulatorios, son como 7, 8 fenómenos ondulatorios, pero solo vamos a dedicarnos a 4 fenómenos ondulatorios. Uno se llama la reflexión, otro la refracción, otro la interferencia y finalmente la difracción. Cada uno de esos fenómenos ondulatorios pues tiene una definición. Eso es lo que nosotros queremos conceptualizar con nuestros ejercicios que vamos a simular. ¿Qué es reflexión? Es el cambio de dirección de un rayo o de una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. Los ejemplos comunes están en esta foto. Nosotros vemos el reflejo de la imagen, en este caso del nevado, lo vemos reflejado en el agua del lago, ¿sí? Entonces el comportamiento de la luz, vemos una simetría. Ese es el comportamiento de la reflexión en la luz. Cuando hablamos de un eco en el sonido, también es una reflexión, porque la onda golpea un objeto. Aquí en la imagen vemos que hay una especie de una superficie que se llama una superficie reflectora. Si estamos hablando de esta imagen, pues es el agua. Hay un ángulo de incidencia o un rayo de incidencia, un rayo reflejado. Aquí se unen muchísimos rayos para formar la imagen incidente y la imagen reflejada. Igual ocurre con el eco.
Hay un sonido incidente y un sonido reflejado. Eso es la reflexión, es el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca contra un obstáculo. Y la onda se dirige hacia el obstáculo. Habíamos dicho, eso se llama onda incidente, mientras que la onda que se refleja se denomina onda reflejada. Eso es fenómeno de reflexión. La refracción, nosotros vemos aquí en esta imagen que el color, el lápiz, pareciera que se quebrantara. Entonces hay una imagen distorsionada, como si se doblara el lápiz. Ese cambio de dirección que sufre la imagen se denomina refracción. Lo vemos técnicamente en este dibujo. Hay un haz incidente o una onda incidente o un rayo incidente y hay un rayo refractado. Eso tiene un comportamiento matemático que se puede predecir. Hay un ángulo de incidencia y un ángulo de refracción. Ese cambio de dirección, entonces, es lo que se denomina refracción. La refracción de las ondas es ese cambio de dirección cuando pasa de un medio a otro medio. Es muy interesante entre mayor, esto se llama índice de refracción, entre mayor índice de refracción tenga el segundo medio, más se va a ver desviado el rayo. Ese es nuestro segundo fenómeno ondulatorio, refracción. El tercer fenómeno ondulatorio se llama interferencia. La imagen es muy chévere porque nos dice qué ocurre cuando dos ondas se combinan y al encontrarse en el mismo punto en el espacio. Al propagarse dos o más ondas por un medio, la perturbación total resultante es la suma de las perturbaciones de ambas ondas. Entonces, aparece una especie de cuadrícula, ¿sí? Aquí se ven unos puntos negros, unos puntos, unos círculos negros, unos círculos sin rellenar. Los círculos negros significa superposición exacta de onda. Círculos sin rellenar es como la parte de abajo de la onda, se le llama el valle. A la parte de arriba de la onda se le llama la cresta. Y estos son puntos intermedios, ¿sí? Donde se cruzan las ondas, donde aparece el circulito sin completar, medio círculo relleno. A eso se le llama sumar ondas y el término técnico es superposición. El principio de superposición establece que cuando dos o más ondas se encuentran en determinado punto de un medio en el mismo instante, el desplazamiento resultante es la suma algebraica de los desplazamientos individuales. Entonces, en otras palabras, es sumar ondas. Eso es interferencia. El cuarto y último fenómeno ondulatorio se llama difracción. La difracción se alcanza a visualizar en la imagen aquí del mar. Se golpea un muro y el muro tiene un espacio que técnicamente se llama una rendija. Si las ondas o las olas del mar vienen como si fueran líneas, aquí se ve la imagen como si fuera una línea, al pasar por la rendija, la onda se convierte en una onda circular, ¿sí? Entonces pareciera que viene una línea de onda y se convierte, al pasar por la rendija, en una onda circular. Y aparte de eso, no solo pasa por ese espacio pequeño de la rendija, sino que se abre, busca sus rincones. Ese es el comportamiento de la luz, ese es el comportamiento del agua. Cuando
la luz ingresa, así sea un pequeño rayo de luz a un cuarto oscuro, ese pequeño rayo de luz intenta eh, buscar los rincones de ese cuarto. Eso es lo que ocurre. Si usted deja la cortina abierta de su cuarto, solo un pequeño fragmento, la luz intenta entrar por ese pequeño fragmento y ocupar o alumbrar todo el cuarto. A ese fenómeno se le llama difracción. Es esa especie de curvado, ¿sí? Cuando las ondas encuentran un obstáculo. En la gráfica lo vemos y en el comportamiento, en la simulación, lo vamos a ver aún mejor. ¿Dónde vamos a encontrar esas simulaciones? Fáciles de encontrar en internet. Entonces vamos a buscar en Google simulación PHT, reflexión y refracción. Entonces busquemos aquí en Google simulación PHT, reflexión y refracción. La primera que nos aparece, la Universidad de Colorado, este es un software libre, funciona en los celulares, funciona en los computadores, funciona en las tablets. Le damos ejecutar y en la introducción, ustedes en la guía tienen una especie de manual, ¿sí? Entonces les dice, bueno, primero colocar la imagen, escriban esa respuesta. Hay algo interesante, a algunos de ustedes les gusta pasar ese archivo de PDF, lo pasan a Word, entonces también les recomiendo pasar convertir ese PDF a Word. Entonces a mí me gusta utilizar el conversor eh, PDF a Word. Me gusta convertir PDF a Word de una página www.ilovepdf.com. Se selecciona el archivo PDF. Por aquí lo tengo. Se convierte a Word. Esperamos un momento y él automáticamente por aquí lo va a descargar. Listos. Tenemos nuestro archivo de Word. Que se puede editar. Si ustedes quieren empezar a editar este documento, lo pueden hacer aquí. Sí, algunas de estas imágenes se pueden quitar. Y empiezan aquí a colocar sus respuestas. Colocan un palillo o un lápiz en un vaso con agua, ¿sí? ¿Qué notan? Escriben su respuesta aquí en este espacio. Vamos editando el documento. Estamos en el área de introducción de ese simulador. Nos piden, escriba cómo cada herramienta ayuda a investigar el comportamiento de la luz. ¿Sí? Entonces, observe qué es lo que ocurre con la luz cuando atraviesa el agua. Vamos a ampliar este cuadrito para escribir aquí nuestra respuesta. Entonces, y en el simulador, aquí en introducción, vemos
¿Qué le ocurre al rayo de luz? ¿Sí? A este rayo claro se le llama rayo reflejado. Esto es como eh, lo que ocurre con la visión del lago que estábamos viendo. Si quiere ver el comportamiento del rayo o el comportamiento de una onda. Eh, si quiere cambiar el material, eh, el segundo medio, no quiere que sea agua, quiere que sea vidrio. Entonces modifica algo que se llama el índice de refracción. Entonces, ¿qué le pasó a los rayos? ¿Sí? El rayo reflejado no tuvo ningún cambio, pero el rayo refractado, este es el rayo refractado, sí tiene un cambio. Se puede medir los grados. Entonces usted puede decir, si el ángulo de incidencia, aquí este ángulo se mide con respecto a este cero, si el ángulo de incidencia era, dejemos aquí, 40. Si el ángulo de incidencia era 40 y el haz de luz atravesaba el agua, entonces el ángulo refractado es más o menos 29, 28. Y si es vidrio, entonces ya el ángulo de refracción no, es como 25, 24. Ahí se alcanza a ver 10, 20, 25. Ese tipo de información es la que se puede colocar. ¿Qué pasa si en el medio superior no deja aire? Lo puede cambiar, deja agua y abajo dejamos aire. ¿Sí? Vean lo interesante. Entonces el haz de luz ya no se hace más pequeño, ya no se separa de este eje, ya no intenta unirse a este eje, sino lo que hace es separarse del eje. Si el ángulo de incidencia era 45, ahora el ángulo de refracción es más o menos 58. ¿Sí? Entonces el haz de luz refractado o el ángulo refractado eh, aumenta. Hay otra herramienta que es la intensidad esta es para ver qué tanta intensidad tiene ese haz de luz, ¿sí? La energía, entre comillas, se pierde si es reflejado, y aquí si es refractado, casi no se pierde esa intensidad del haz de luz. Eso puede ser otra forma o otra afirmación que usted puede jugar allá con sus respuestas. Bien, y así sucesivamente, usted comienza, eh, qué pasa con la luz cuando brilla sobre el agua, de un ejemplo, qué cambia cuando la luz pasa en el aire a estar por debajo, a estar debajo del agua. Ahí hemos intentado resolver algunas de esas preguntas. Olvidé contarles que también las respuestas en sus cuadros se pueden complementar con imágenes. Ejemplo, queremos, este es el ejemplo cuando pasa de aire a vidrio, ¿sí? Y escogen un ángulo de incidencia, por ejemplo, lo estamos cambiando por aquí. Hay un ángulo de incidencia de 50. Usted puede tomar ese pantallazo e incluirlo como parte de su soporte que cambia cuando la luz pasa, aquí que cambia si en lugar de agua la luz pasara de aire a vidrio. Entonces usted aquí puede complementar su respuesta con una imagen,
con esa imagen que acaba de tomar y hace la explicación. Entonces aquí puede hacer la explicación. Al pasar la luz del aire al vidrio, el comportamiento del haz de luz, del rayo refractado, ahora es más pequeño que en el caso de aire y agua. Y ejemplo, ángulo de incidencia. Ángulo de incidencia en este caso era 50 grados. Y ángulo refractado. Aquí medimos más o menos 30 grados, ¿cierto? Ah, no, mentiras. 10, 20, 26, así 30 grados. Refractado, 30 grados. Y así sucesivamente con sus otras respuestas. Puede incluir la imagen de simulación. Pasamos entonces ahora a la ventana de interferencia, ¿sí? Esa ventana de interferencia está en el otro simulador. En el simulador, en Google buscamos eh, simulación PHET, interferencia de ondas. Aquí está el ejemplo, simulación PHET, interferencia, interferencia de ondas. Y automáticamente nos aparece el simulador que nos interesa. En ese simulador, comencemos aquí con interferencia, o puede ser aquí con ondas, cualquiera de los dos. Comencemos generando una gota y empezamos a resolver las preguntas. Dice, ¿se puede medir la longitud de la onda más larga posible? Entonces, veamos aquí, por ejemplo, si hay una forma de medir. Sí, aquí tenemos una especie de metros. Aquí le podemos decir una pausa. Entonces, pause y vamos a medir entre brillo y brillo o entre zona oscura y zona oscura. Entonces, más o menos la mitad de la zona brillante de una onda y la mitad de la zona brillante de la otra onda. Vemos a ver si esto es más o menos igual para las otras. Efectivamente, esa es más o menos la misma distancia, ¿sí? Más o menos 2.7, más o menos 2.7, más o menos 2.7. Algo parecido debe ocurrir entre mitad de la zona oscura, mitad de la zona oscura, ¿sí? A eso se le llama longitud de onda. Ah, bueno, y la longitud de onda más larga posible. Entonces usted verifique si modificando eh, estas frecuencias, entonces continuemos la simulación, modificando estas frecuencias. Ahí, sí, si ven que ya cambia la longitud de onda, entonces ya se puede medir una longitud de onda totalmente diferente. Bien, se puede medir, se puede tomar el pantallazo eh, y se acompaña ese pantallazo aquí en la zona de respuestas. Listos. Y así sucesivamente con sus otras preguntas. Em, la onda, longitud de onda más corta, la altura de la onda. Entonces, ¿de qué se tratará la altura de la onda? ¿Será que tiene que ver con esta amplitud? Entonces, ahí tenemos diferentes opciones. Busquemos esto. Bien.
La amplitud entonces se refiere como al tamaño de la gota, ¿sí? Goticas pequeñas, goticas grandes. Se puede inicialmente con ondas, luego vamos a interferencia, ¿sí? Después a difracción. Aquí en difracción se ve el comportamiento de, al pasar por una rendija, cómo es el comportamiento de la luz. Entonces, si esta es la rendija, ¿m? Cómo se va a ver en una especie de tablero. Este diámetro se puede cambiar. ¿M? Esta excentricidad casi no la modificamos, se deja casi siempre en cero. ¿Qué pasa si es un cuadrado? ¿Qué pasa si es un círculo y un cuadrado? ¿Qué pasa si es un grupo de círculos? ¿Qué pasa si es una figura específica? Ahí tenemos para entretenernos con respecto al comportamiento de la difracción. Lo que les decía, el comportamiento de una onda eh, al, al pasar por una rendija, entonces deja de ser una onda lineal, se convierte en una curvatura. Dependiendo del ancho de la ranura, ¿m? Nos va a dar un determinado comportamiento. Aquí se puede modificar la frecuencia de la onda, mayor o menor. La amplitud, qué tan delgado o qué tan ancha sea. Disminuyámosle para ver mejor el fenómeno. Esos comportamientos son los relacionados a difracción. Igual, se le toman pantallazos a sus análisis y pueden incluir sus respuestas en su documento. Aquí está lo de interferencia, ¿sí? Por aquí está lo de difracción. Muy bien, queridos estudiantes, tienen una tareita. En estos días, si Dios quiere, nos encontraremos por otros medios. Cualquier duda o inquietud, no duden en consultarme en el WhatsApp. Abrazos.